Bueno, perfecto. Hoy vamos a seguir avanzando sobre algunas de aquellas cosas que empezamos a abordar la semana pasada en términos de esto que llamábamos en términos genéricos la gestión de la innovación, que decimos, sin lugar a dudas, es un mecanismo, es el mecanismo primario que cada uno busque incorporar a sus proyectos, a sus emprendimientos, para generar una diferenciación cierta que nos ponga por delante de nuestros competidores y que se haga a su vez sustentable a lo largo del tiempo como ventaja competitiva. Perdón. Y decíamos que en torno a esta cuestión, lo primero que nos interesaba era poder caracterizar de qué hablábamos realmente cuando hablábamos de innovación, no confundirlo con otra idea, con otro concepto. Entender que esta cuestión de la innovación nosotros la podríamos llevar tanto al plano de nuestro trabajo individual, como de nuestro trabajo colectivo cuando queremos incorporar en esto a otras personas, sean aquellas que trabajan en nuestra organización, o sea, aquellas que forman parte de nuestra red, ¿sí?, de generación de valor. Obviamente, algunas metodologías tienen más que ver con el trabajo desde un punto de vista individual o asociados con muy pocas personas. Otras metodologías son, por supuesto, mucho más efectivas y de impacto en trabajos grupales o en trabajos de equipo, pero bueno, en definitiva, hoy que nos vamos a concentrar fundamentalmente en esto último, en hacer algunas referencias, no todas, a lo que son las metodologías más comunes de búsqueda de innovación. Vamos a presentarlas en términos genéricos, independientemente de este formato individual o colectivo del cual estábamos hablando. Pero, ¿cómo lo hacemos habitualmente cuando iniciamos estos encuentros? Vamos a primero hacer un rapidísimo repaso de cuáles son las ideas fundamentales que estuvimos trabajando días atrás para que podamos a partir de ahí enganchar con estas cuestiones que decíamos que íbamos a incorporar hoy desde un punto de vista metodológico. Decíamos entonces sobre la idea de generar innovación y de poder gestionarla, de poder llevarla adelante, de convertirla en un hecho concreto. Y acá hacíamos una primera diferenciación conceptual, que no es lo mismo la creatividad que la innovación. La creatividad como un mecanismo de conducir nuestro pensamiento, me animaría a llamarlo de esta manera, en todo caso es un insumo, pero no representa la innovación en sí misma. La innovación, precisamente en todo caso, pasa por poner una buena idea en marcha, por una buena idea en acción, darle sustentabilidad. Generar, decíamos, muy buenas ideas y, como muchas veces ocurre en aquellas personas que tienen algún tipo de espíritu emprendedor y que son creativas, pero generar muchas ideas, si en definitiva por determinadas circunstancias no las implementamos, porque o bien no puede implementarse por limitaciones que ella tiene en cuanto a la factibilidad de recursos, en cuanto a la posibilidad de que aquellas personas que forman parte de nuestra red la hagan suya, o sencillamente por cuestiones puras de ejecutividad nuestra, la mejor idea no sirve si no la podemos transformar en hechos. Por eso decíamos que, en general, cuando hablamos de esto último, de la buena idea o de la generación de una idea que nos parece novedosa y que tratamos de convertirla en innovación, hay dos preguntas críticas en esto que a veces pueden ser un poco ingratas, ¿sí?, pero que inevitablemente tenemos que hacerlo, que es el cómo y el quién, ¿sí? La idea madre, esa materia prima, ese insumo del proceso de innovación, de alguna manera representaría el qué es lo que queremos hacer, qué es lo que pretendemos llevar adelante, pero en términos concretos de innovación, las preguntas que sirven es cómo y quién. Hay una idea muy buena, ¿cómo la vamos a implementar? ¿Cómo la vamos a llevar adelante? Ok,
Sí, no tiene que ver con un proceso individual, como decíamos hoy, y esto lo podemos llevar e involucrar a nuestra red de trabajo. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a ser el responsable de materializar esa idea? ¿Quién va a ser el principal responsable de materializar esa idea? Muchas veces, decíamos, en organizaciones muy pequeñas, en organizaciones tal vez hasta inclusive unipersonales, pero que como decíamos hoy, tienen así una suerte de red de generación de valor, donde hay algunos proveedores de confianza o algún tipo de distribuidor o vendedor independiente o gente profesionales que subcontratamos por sus servicios. Decimos, podemos generar una red de trabajo, podemos generar un equipo de trabajo a partir de eso, pero nuevamente, hay muchas ideas que son buenas y aunque puedan ser factibles de implementación, si esto escapa a nuestras propias posibilidades ejecutivas, tenemos que preguntarnos quién va a ser aquella persona que sea capaz de liderar todo el proceso de ejecución. ¿Cómo y con quién? Son las preguntas filtro básicas. Otro de los conceptos que habíamos explorado y profundizado también en torno a esto de conceptualizar inicialmente lo que significa la idea de gestionar la innovación y desterrando, desmalezando la cuestión respecto de algunos mitos, decíamos, bueno, de la misma manera que somos claros al decir no es lo mismo tener una buena idea que estar en capacidad de innovar, también lo que ocurre muchas veces cuando hablamos, ¿sí?, de la innovación es que nos quedamos enganchados con la idea de que innovar es generar una gran transformación, promover una gran ruptura, generar algo totalmente nuevo. Y la verdad que no, no todas, ¿sí? No todas las innovaciones, no toda esta idea de hacer algo distinto que agregue valor al funcionamiento de nuestro negocio tiene por qué ser algo drástico o algo totalmente de ruptura. Sí, por supuesto, hay este, innovaciones disruptivas completamente que cambian por completo el formato y el desarrollo de nuestro negocio, a veces en todo lo que ello implica en forma integral, a veces en una pequeña parte de ello, por eso hablábamos también de innovaciones de tipo experimental, pero también existen innovaciones incrementales, ¿sí? Lo que llamamos innovaciones incrementales, que simplemente tienen que ver con una mejora y a veces con una mejora parcial, por eso hablábamos de innovaciones diferenciadas también, que tienen que ver con un proceso de ir paulatinamente agregando valor, ¿sí?, a una determinada fase de nuestro negocio y que no implica generar la gran ruptura, pero que sin embargo el hecho de agregar a veces pequeñas cosas que generan grandes transformaciones significa en definitiva, un salto competitivo importante. Cualquier aspecto, perdón, cualquier aspecto del negocio, decíamos también, es susceptible de generar innovación. Muchas veces vinculamos también las mismas solamente a procesos estratégicos comerciales o cuestiones que tienen que ver con esto que habitualmente denominamos el front stage de nuestro negocio, en términos de la propuesta de valor que ofrecemos, cómo nos planteamos las relaciones con los clientes, qué canales de acceso, pero no necesariamente el front stage es el aspecto en el cual nosotros vamos a trabajar sobre la innovación, sino que también podemos generar procesos de innovación de cualquier índole en el backstage, es decir, en los procesos claves de nuestro negocio, en los recursos críticos y cómo los aplicamos en nuestra política de alianzas, e inclusive, y diría más, y por supuesto también en la ecuación económica y en la forma en la que construimos la ecuación económica de nuestro negocio. Hecho entonces esta primera conceptualización sobre lo que es la innovación, empezamos a trazar algunas líneas sin todavía meternos en temas operativos acerca de, bueno, pero en definitiva, cómo podíamos empezar. Y como suele suceder en la mayoría de los casos a lo largo de
de este encuentro y del encuentro pasado, y con muchos de ustedes que hemos tenido oportunidad de compartir otros ámbitos de trabajo, saben que siempre es algo que ponemos por delante. Si nosotros queremos generar innovaciones reales para nuestro negocio y que éstas tengan un impacto positivo sobre el mismo, digo, lo primero que tenemos que cultivar es una actitud innovadora, que como toda idea actitudinal siempre tiene que ver con los valores y las conductas que somos capaces de sostener a lo largo del tiempo. Y desde esto hay una cuestión elemental: la innovación implica tomar riesgos, la innovación implica equivocarse, aceptar la equivocación, muchas veces jugar al límite de lo que es un error tolerable y hacer de esto un aprendizaje. Por eso decíamos que siempre un concepto básico, que hoy lo vamos a recuperar enseguida, cuando hablamos de la innovación, es la idea de prototipar, ¿sí? Este concepto del prototipo es fundamental porque significa generar en una escala que podamos controlar aquel aspecto en el cual queremos innovar, sea interno y externo, y ponerlo en marcha, aunque sea imperfecto, aunque esté incompleto, aunque nos falte información, aunque tengamos dudas, y someternos al aprendizaje más básico de cualquier ser humano, que es el ensayo y error. Esto claramente es una cuestión actitudinal. Por eso decíamos que desde el punto de vista individual y de lo que hace a nuestras conductas, desde lo que hace a nuestra mirada sobre el funcionamiento del negocio, la innovación tiene tres enemigos mortales, ¿sí? Y que tienen que ver con nosotros y que tienen que ver con nuestras conductas, ¿sí? El perfeccionismo es un enemigo mortal de la innovación. Si somos perfeccionistas o si en un determinado momento nos domina el perfeccionismo, no vamos a poder innovar absolutamente nada, ¿sí? La innovación por naturaleza, en el momento que se introduce, en el momento que se lleva adelante, es imperfecta, ¿sí? Pero si no la implementáramos de una manera imperfecta, probablemente no lo haríamos nunca. La ocasión ideal, ¿sí? El producto acabado, digo el producto no necesariamente en términos comerciales, no digo el producto como resultado de perfecto, no existe. Y esta iteración de ensayo y error a la que hacíamos referencia recién es crítico para poder construir realmente un perfil innovador que pueda sostenerse en el tiempo y que pueda convertirse en un sello distintivo de nuestro negocio. Otro elemento que citábamos, y sobre todo cuando se trata de avanzar en esto que decíamos de incorporar o involucrar a otras personas en ese proceso de innovación que queremos llevar adelante, formen parte de nuestra organización o no, es el afán de control, ¿sí? Recuerden que decíamos y recordábamos hace apenas unos minutos esta idea de, hay dos preguntas críticas en esto, ¿no? Que es cómo y con quién. Bueno, al momento de encontrar el quién, tenemos que ser generosos en términos de la autonomía que nosotros brindemos, si es que no somos nosotros quienes estamos directamente involucrados en ello, a las personas a las que conferimos esa responsabilidad de llevar adelante, de llevar a la ejecución esa idea que nosotros tenemos. Y por supuesto, amén de esta iteración de la que hablábamos, de los avances, de los retrocesos, la innovación o las innovaciones, para decirlo en plural, cualquiera sea el aspecto del negocio sobre el cual las querramos recargar, siempre tardan en florecer, siempre tardan en realmente demostrarnos si vale la pena el esfuerzo, y lo peor que podemos hacer cuando estamos tratando de generar algo nuevo es dejarnos invadir por la ansiedad de tener un resultado inmediato. Si somos capaces, cubriendo esta primera fase de lo que es la actitud personal, sobre todo en aquellos aspectos en los cuales somos los principales actores y tal vez los únicos actores de ese proceso de innovación,
si podemos controlar estos tres elementos, y el perfeccionismo, el afán de control y la ansiedad, seguramente ya vamos a haber dado un paso importante en el camino de lograr que nuestras innovaciones en un determinado momento no solamente se materialicen, sino que puedan significar un agregado de valor real para nuestro negocio. Y si dejamos de lado, y esto era una de las últimas cosas que compartíamos días atrás, si dejamos de lado nuestra propia acción individual, si pensábamos, como decíamos recién, en términos de equipos, en términos de red, bueno, no solamente alcanzará con una actitud innovadora de nuestra parte, sino con una cultura innovadora de parte del conjunto de personas que estoy involucrando en esto. Y ahí lo que habíamos compartido, ya ahora dejando de lado, ¿sí?, lo que puede ser una organización pequeña o un emprendimiento individual y metiéndonos en una organización tal vez un poco más grande, el desafío en materia de cultura innovadora es poder tener un diagnóstico lo más acertado posible de que desde dónde estamos partiendo. Compartíamos entonces una caracterización muy básica de distintas culturas organizacionales o de distintas culturas de equipo, ¿no? Esto puede estar circunscripto no necesariamente a toda una organización, sino a un equipo de trabajo puntual, donde decíamos que el análisis primario que teníamos que hacer para entender hasta qué punto ese equipo podría ser permeable y efectivo en llevar adelante un proceso de innovación era entender cómo se combinaban estas dos grandes variables. Por un lado, la capacidad para generar ideas y por otro lado, la ejecutividad o la capacidad de acción para caracterizar distintos perfiles. Entonces decíamos, hay equipos, grupos, organizaciones que se caracterizan por tener una baja capacidad de acción y a la vez una baja capacidad de generación de ideas. Y decididamente, en esos contextos respecto de los cuales tenemos que ser hiperrealistas, muy difícilmente podamos concretar una estrategia de innovación, cualquiera sea el aspecto y el foco que tenga. Decididamente no se puede trabajar en este tipo, con un concepto innovador, en este tipo de culturas que denominábamos burocráticas, ¿no? Baja capacidad de acción, baja capacidad para generar ideas. Pero ojo, aunque moviéramos una de las agujas y viéramos otro caso posible, decir, bueno, tenemos una cultura muy soñadora, muy creativa, con una altísima capacidad para generar ideas, pero nuevamente, y algo de esto decíamos al principio, si la capacidad de acción es baja, también esto, como lo simbolizábamos el otro día, debe encendernos una luz roja en nuestro semáforo. Hay muchos grupos, muchos equipos, muchas personas muy voluntariosas, a veces involucradas en nuestros procesos de negocio, que permanentemente están tirando buenas ideas, pero que tienen cero capacidad para llevarla adelante. Y esto tampoco suma. Ni una cultura burocrática, ni una cultura de ensueño, como lo bautizamos el otro día, nos va a ayudar a llevar adelante estrategias de innovación. En el otro cuadrante de esto que decíamos de como puesto de esto de una cultura de ensueño, cuando tenemos la combinación inversa, es decir, tenemos una baja capacidad para generar ideas, pero una buena capacidad de acción, probablemente podamos ser exitosos en llevar adelante determinados procesos de innovación, pero estos siempre van a estar acotados a más a innovaciones de tipo incremental que de tipo disruptivo. Si nuestra expectativa, ¿sí?, es generar innovaciones disruptivas, decididamente vamos a tener, decíamos, que combinar ambas variables. Hasta acá es lo que habíamos conversado el otro día, muy a grandes rasgos. Esta primera aproximación quedó clara, estamos bien con esto, hasta acá vamos bien. Clarísimo, Fer.
¿Sí? Perfecto, Fer. Sí, Fer. Bueno, gracias, jóvenes amigos. Entonces vamos a avanzar. Voy a referirme a propósito de algunas de las primeras metodologías que vamos a tratar de analizar. Voy a referirme ahora genéricamente al equipo de innovación. Insisto, puedo referirme a un grupo, a una red, ¿sí?, asociada o a una organización en su conjunto. A propósito de lo que decíamos recién sobre la aceleración de ideas, sobre la capacidad de acción, tengo buenas y malas noticias para ustedes. Que la verdad que si se trata de un grupo o de una red, ¿sí?, a la que yo quiero involucrar en un proceso de innovación, es muy difícil romper con la cotidianeidad, ¿sí? Es muy, parece obvio, ¿no? Pero es muy difícil romper con esa idea de siempre se hizo así, siempre lo hicimos así. Para uno mismo, siempre lo hice así. Es muy difícil romper con la cotidianidad y sus efectos culturales. Esto tiene que ver con la mala noticia. La buena es que si somos persistentes en el concepto, si somos persistentes en esta idea, y ahora vamos a hablar de algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a modo de estrategia de innovación, una vez que el concepto se consigue imponer, una vez que el concepto se instala, el impacto que comienza a generar eso es inmediato, por lo cual es romper la inercia inicial y dar el primer paso. Si estamos hablando de organizaciones más grandes, si estamos hablando de ya cuando hay algún tipo de funcionalidad en esa empresa y hay distintos proyectos o áreas en curso o gente que trabaja algún tipo de departamentalización efectiva, siempre que se quiera impulsar un proceso de innovación, lo recomendable en esto es tratar de generar los que llamamos los oasis del cambio, o si lo prefieren de una manera mucho más, menos metafórica, casos testigos. ¿Qué significa esto? Vamos a plantearnos, vamos a ir desde lo más grande a lo más pequeño. Vamos a plantearnos el caso de lo que podemos decir una organización mediana, ¿sí?, que en un determinado momento quiere generar algún tipo de proceso transformador y que obviamente va a tener que enfrentar algún tipo de prototipo de esas culturas rutinizadas de las que hablábamos recién. Pero esto también, esto que les voy a decir, también puede servir para una organización mucho más pequeña, en la cual en un determinado momento se pretendan generar varios cambios juntos. Y lo primero que me animo a invitarlos en este tipo de casos a tener la máxima prudencia. Querer hacer todo junto, ¿sí?, es sinónimo de exponerse a no ser nada o a cosechar fracasos tempranos demasiado grandes como para poder soportarlos. Y cuando digo demasiado grandes como para poder soportarlos, no necesariamente me estoy refiriendo a términos materiales, ¿sí?, a recursos comprometidos o recursos disponibles. Les decía que esto es un problema en serio, y yo quemo todas las fichas de entrada, por decirlo de alguna manera, pero también, aunque no tenga que ver con un tema de recursos materiales comprometidos, es un problema desde un punto de vista emocional y desde el impacto que esto tiene en esa actitud innovadora a sostener. Por lo cual la recomendación en este tipo de cosas es ir paso a paso, ir muy tranquilo. Si tenemos una organización más grande, concentrar los cambios, cualquiera que sean, en un pequeño equipo, en un pequeño sector y crear esta figura que decimos de un pequeño oasis, ¿no? Un ojo de agua en el medio del desierto. Pero ese ojo de agua en el medio del desierto que luego sirva como caso testigo para extrapolar dentro de la misma organización. Sobre todo cuando se trata de cambios en los procesos. Es decir, vuelvo a insistir, no tratemos de, si primera recomendación, si lo querés, en términos de cómo llevar adelante, ¿sí?, o por dónde empezar, nunca trates de empezar por todo junto. Crea
pequeños bolsones de mejora, pequeños oasis de cambio, que una vez que están asentados puedan servir como casos testigos interorganizacionales. ¿Soy claro en esta idea? ¿Se entiende lo que les quiero transmitir a partir de esto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Cristalino. Gracias. Sigamos entonces avanzando en torno a esta idea. Llevar adelante un proceso de innovación requiere de una estrategia. Con muchos de ustedes, con varios de ustedes, al menos en algún momento charlamos sobre lo que significaba realmente una estrategia, pero no está de más retomar y recordar algunos principios fundamentales de lo que significa la implementación de una estrategia, y más de una estrategia de este tipo. Recuerden que cuando uno habla de estrategia, habla de no solamente de los recursos que uno tiene, de cuáles son sus objetivos, sino fundamentalmente habla de las restricciones que va a tener que enfrentar, de los obstáculos que va a tener que superar. Y desde este punto de vista, y sobre todo cuando uno trata de generar esta idea de ruptura de la que hablábamos, necesitamos ante todo, como decíamos recién, ser prudentes. Pero hay algunos principios estratégicos, algunos conceptos que deberíamos tener claros. El primero de ellos que quiero poner sobre la mesa en este caso es lo que llamamos la masa crítica. Generar algún tipo de transformación requiere de un mínimo e indispensable de recursos y de personas a comprometer con el tema. La verdad que si lo fuésemos a plantear todos los recursos, me parece que está claro. La historia es no quedarse sin nafta a mitad de camino, pero sobre todo me interesa en esto resaltar el tema de las personas, ¿no? Cuando uno trabaja con otros, aunque sea, insisto, un pequeño equipo. Y permítame que les ponga un ejemplo simulado, simbólico de esto último que les digo. A ver, si yo trabajo con, no sé, 5 personas, y de esas 5 personas no me cree nadie, o nadie se engancha con esa idea de transformación que impulso, la verdad, o de los 5, estoy poniendo números ficticios, pero para que se entienda a lo que me refiero de masa crítica, o de los 5, uno solo se engancha y los otros 4 no. La verdad que sería sumamente imprudente largarse a hacer cosas. ¿Por qué diríamos? Porque no tengo la masa crítica. En este caso, la masa crítica de que el mínimo indispensable de personas comprometidas, involucradas, identificadas con el proceso de cambio que se trata de llevar adelante para que esto pueda llegar a tener algún tipo de éxito. Siempre hay un mínimo indispensable para que las cosas salgan. Ese mínimo indispensable, yo acá les ponía un ejemplo en personas, bien podríamos ponerlo en recursos materiales, ese mínimo indispensable es lo que llamamos la masa crítica. Cuando nosotros queremos generar algún tipo de transformación en alguno de los procesos de negocio, independientemente de las aspiraciones que tengamos, independientemente que tratemos de focalizarlo a esta política de oasis, como lo llamábamos recién, siempre vamos a tener en cuenta que necesitamos tener clara cuál es la masa crítica que se requiere. O en otras palabras, cuál es el mínimo, 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 mínimo de recursos indispensables, tanto a nivel material como de personas involucradas en ese proceso de cambio que se necesita. ¿Se entiende de qué hablamos cuando hablamos de masa crítica? Sí, pues. Sí. Co- Como un primer principio estratégico en esto. Aparte de la masa crítica, ¿qué otra cosa deberíamos tener en cuenta?
El enfoque. Bueno, esto de alguna manera no nos vamos a detener demasiado aquí porque se vincula con lo que veníamos diciendo cuando explicábamos el tema de los oasis o de los casos testigos. No tratemos de abarcar demasiado, no tratemos de transversalizar demasiado los cambios que queremos hacer. Cualquiera sea el aspecto del negocio, siempre focalicémonos en cosas pequeñas inicialmente. Focalicémonos en cosas pequeñas en las cuales, como veníamos diciendo recién, podamos prototipar, podamos testear en la realidad, podamos jugar con esta idea del ensayo y error y no sea demasiado costoso si nos equivocamos. Mantengámonos enfocada en aquel aspecto puntual del negocio que queremos transformar. Y otra cosa podemos decir en términos estratégicos. Bueno, un concepto que seguramente ustedes deben tener presente y lo deben haber escuchado muchas veces, que es la idea de sinergia, ¿sí? Generar cosas a nivel de modelos, a nivel de iniciativas o de lo que pueden que de alguna manera generen una sinergia con el resto de los aspectos del negocio. ¿Qué quiere decir esto de la sinergia? Por si alguien no lo tiene presente en este momento, fundamentalmente que comprometamos los recursos de tal manera que se puedan potenciar entre sí en la acción, ¿sí? O en el desarrollo que estamos generando. Soy claro, ¿no? Con esta idea de la idea de sinergia, ¿tenemos todos más o menos claro de qué hablamos cuando hablamos de sinergia? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces hasta aquí? Básicamente tirar todo para el mismo lado, del carro para el mismo lado. Que los recursos se combinen. A ver, ¿a qué voy, Mariano? Si yo digo, estoy, sí, te iba a decir cambiando el aire acondicionado de mi casa, sí, pero, bueno, Avísame. no, pero obviamente, te lo digo adrede para que te enganches, ¿sí? A ver, si yo digo, tengo que cambiar el aire acondicionado de mi casa, y ya que estoy, tengo que hacer una renovación de aberturas, etcétera, etcétera. Pero por lo como decíamos recién, por una cuestión de enfoque, te voy a poner un ejemplo estupidísimo, ¿no? Pero para que sea gráfico para todos. Si tengo que cambiar todas las aberturas de mi casa, sobre todo las que dan al exterior, etcétera, etcétera. Bien, ¿por dónde empiezo? ¿Por aquella que me queda más cerca, por aquella que me resulta más cómodo, por aquella que puedo obtener un mejor precio, o por aquella que está más cerca del aire acondicionado? ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo arrancaría por la más crítica, pero viendo la predisposición, sí, arrancaría con la del aire acondicionado. Obviamente, esto es sinergia. Yo tengo que hacer una inversión, tengo que incorporar nuevos recursos, voy a hacerlo de tal manera que esos nuevos recursos que estoy incorporando se potencien entre sí. Esa es la idea de sinergia, ¿se entiende? En un, Bien. en un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? ¿Les queda a todos claros esto? Sí, pero Bien, ok. Sigo con esto. Obviamente, y esto también es bastante elemental, no vamos a sobreabundar en detalles, pero un aspecto que muchas veces nos olvidamos, salvo que se conviertan en sí mismos en objeto de sí, claro, perdón, Merlín, no había visto tu comentario a propósito de lo anterior, sí es unir fuerzas. Uno de los conceptos fundamentales que tiene que ver con, salvo que sea el proceso fundamental, el proceso central que nos estamos ocupando, a veces nos olvidamos que es toda acción estratégica necesita sí o sí, casi como que diría que es parte de la masa crítica, necesita de una logística que esté asociada a esto, ¿sí? Acuérdense, algo que siempre les digo, los grandes proyectos generalmente fracasan por los pequeños detalles. ¿Mm? Los grandes proyectos generalmente fracasan por los pequeños detalles. También
Y esta es una idea que de distintas maneras se nos presenta en forma recurrente, ¿no? En este rápido recorrido que estamos haciendo de algunos principios estratégicos, que es la idea del incrementalismo. Nuevamente, esto nos lleva a algunas ideas o a darle una vuelta de tuerca a algunas de las ideas que habíamos venido compartiendo hasta acá, que es la idea de vamos de a poco, vamos construyendo modularmente las cosas, vamos manteniendo un nivel de desarrollo que sea absolutamente controlable y en todo caso, cuando está consolidado un determinado nivel de avance, entonces sobre eso construimos algo nuevo. Es como si fuésemos armando una escala en la cual vamos construyendo escalón por escalón. Y solamente donde cada escalón se va apoyando en el siguiente. Y solamente vamos a ponernos a desarrollar un peldaño cuando nos aseguremos que el anterior está lo suficientemente sólido como para soportarlo. ¿Sí? Por más que se trate de una innovación disruptiva dentro de lo metodológico, dentro de la forma de llevarlo adelante, tenemos que tener una mirada incrementalista, paso a paso, sobre avances sólidos, construir sobre los avances que hemos consolidado, ¿sí? Y asegurarnos que cada paso que damos es lo suficientemente firme como para no tener retroceso. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Perfecto. Sí, sí, entonces. Sí, Fer. Bien, perfecto. Un concepto también importante es la economía de recursos. A veces me gusta utilizar esta imagen cuando hablo de esto, porque lo que muchas veces he tenido oportunidad de visualizar, de comprobar en un montón de casos reales, es que uno a veces se entusiasma, permítanme que lo diga así, ¿no? Se entusiasma con una idea, con lo novedoso de una idea, con lo glamoroso que puede tener algo, y se manda de cabeza gastando cosas que no son necesarias o involucrando recursos que no son necesarios. No importa qué tan elevados sean nuestros objetivos, qué tan novedosa nos parezca lo que estamos haciendo, siempre hay que involucrar la mínima cantidad indispensable de recursos. No solamente tenemos que estar, ¿sí?, en condiciones de generar cosas nuevas, sino que el desafío siempre es generar las cosas nuevas de la manera más barata posible. Parece una tontería decir esto, ¿no? Pero muchas veces se despilfarran, ¿sí? Y permítanme que utilice esta expresión, se despilfarran recursos, ¿sí? A propósito de, como yo te digo, de aspiraciones, de cosas que nos parecen que están buenísimas, que quedan bonitas, y realmente no lo necesitamos. Entonces tenemos que ser sanamente avaros, ¿sí? Permítanme que lo diga así, en este tipo de cosas cuando estamos experimentando con cosas nuevas. Y un concepto adicional que les quisiera transmitir respecto de esto es algo que los americanos habitualmente llaman bottom up, ¿sí? De arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué significa esto de arriba hacia abajo? Bueno, básicamente lo que significa que a veces tenemos la sensación, sobre todo, vuelvo a insistir, cuando uno trabaja en una organización o cuando uno forma parte de una organización mediana para arriba, que las grandes innovaciones surgen desde arriba hacia abajo y esto es mentira. Las grandes innovaciones nunca surgen desde arriba hacia abajo. Surgen al revés, como lo veíamos recién, simbólicamente, ¿sí?, de abajo hacia arriba, desde lo pequeño a lo grande, ¿sí? Sé que soy reiterativo con esta idea, pero piensen en pequeño, ¿sí? Acostúmbrense a pensar en pequeño y ver a partir de ahí cómo lo pueden agrandar una vez que está consolidado. Siempre desde abajo hacia arriba, no al revés. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Les quiero
compartir a partir de ahora, digamos, en este segundo bloque. Después me gustaría, si tienen ganas, que pudiéramos hacer alguna experiencia para jugar un poquitito con ideas y ese tipo de cuestiones. Pero antes de eso quiero transmitirles algunas, ¿sí? Algunas ideas metodológicas acerca de cómo llevar adelante un proceso de innovación a través de distintos métodos. Y básicamente vamos a hablar de tres métodos, en realidad de dos métodos, ¿sí? Dos métodos y algún comentario adicional. Pero antes de meternos en esto, quiero que tengamos en cuenta, acá me voy a detener un poquito porque por ahí el diagrama este es un poquito más complejo. Aunque no lo parezca en su trazado, es complejo por ahí en su creación. Hay algunos aspectos que en cualquier metodología de desarrollo de la innovación vamos a tener que tener claro. Primero, les pido que nos concentremos la atención en este gráfico durante un par de minutos. Hay dos aspectos fundamentales, esto lo venimos diciendo desde el principio, hay dos ejes esenciales en cualquier innovación. Uno de ellos tiene que ver con lo que llamamos el eje de la creación, es decir, la generación de la idea en sí misma, el qué, como decíamos hoy, y el otro tiene que ver con el eje de la ejecución, el cómo. Pero estos dos ejes sobre los cuales trabaja cualquier innovación, tienen un piso, tiene un soporte y tiene un techo. El soporte es un soporte tecnológico. Esto no quiere decir, cuando uno habla de tecnología, ¿sí? No necesariamente habla de tecnología de punta, no habla de inteligencia artificial, ni de computación cuántica, es decir, no solamente el tema tecnológico tiene que ver con eso. El tema tecnológico tiene que ver con los mecanismos que yo voy a utilizar para poder emplear de la mejor manera posible, de la forma más productiva, los recursos con los que cuento. Todo proceso de innovación, más allá de la idea, de la ejecución de esa idea, siempre se sustenta sobre un determinado soporte tecnológico que es lo que le da precisamente sustento inicial. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende de qué hablamos cuando hablamos del eje de la creación, de la ejecución y del soporte tecnológico? ¿Hasta acá se entendió Sí, lo que... ¿Sí? ¿Sí, Mario? sí, ¿Sí? sí. ¿Todo bien? Bien, Sí, perfecto. sí, sí. Pero ahí no se acaba, esto es casi como una suerte de lista de control en torno a cosas que tenemos que atender. Ahí no se acaba el hecho, no se acaba el análisis, ¿sí? No se acaba el hecho de decir, tengo una buena idea, sé cómo llevarla adelante y tengo el soporte tecnológico para hacerla, porque en definitiva, lo que acabamos de hacer hasta ahora, cuando yo les decía este eje de la creación, este eje de la ejecución, el soporte es esto. Es como si alguno de ustedes viniera y me dijera, tengo una buena idea, sé cómo llevarla adelante y tengo la tecnología para hacerlo. Nada puede fallar. ¿Nada puede fallar? Sí, absolutamente puede fallar. Puede fallar todo porque cualquier innovación se da en un marco sociocultural, ¿sí? Que lo rodea, y cualquier innovación siempre está condicionada por algo que llamamos la interfaz relacional. ¿Qué es esto de la interfaz relacional? ¿A qué nos referimos? Ni más ni menos que a las personas, pero no solamente a las personas que están trabajando en el desarrollo de esa innovación, sino al conjunto de las personas, y muchas veces externas a la organización, que de una u otra manera van a ser afectadas por esa innovación que nosotros queremos llegar. Muchas veces de puertas hacia adentro, en nuestro propio interior, en nuestra propia gestión, en las de nuestro equipo cercano, en las personas, etcétera, creamos cosas maravillosas, pero estas impactan
en un marco social mucho más amplio, donde por determinadas cuestiones son inaceptadas. Y ahí es donde nos encontramos con que creamos algo muy bonito, pero que no nos sirve para nada. ¿Se entiende esto de el tema, ¿sí? De la interfaz relacional? ¿Se entiende, no? Esto que les acabo de transmitir. Silencio, no se Sí, sí, entiende. está, Ah, bueno, bien. sí, Eh, está muy un, bueno. un viejo, un viejo pensador de la economía y los negocios, me desvío un poquito, pero creo que va a servir para reforzar esta idea. Un viejo pensador de la economía y los negocios, un psicólogo y economista que se llamaba Herbert Simon, decía que cuando uno toma una decisión o cuando uno analiza la factibilidad de una decisión, muchas veces tiene la propensión de evaluar esa decisión desde el punto de vista exclusivo de su factibilidad material. ¿Eh? Que vendría a ser más o menos si nos quedamos con esos elementos, ¿no? Como yo decía, este triángulo. Tengo la idea, sé cómo llevarlo adelante y tengo el soporte tecnológico para hacerlo. Esto sería el análisis de la factibilidad material, si fuera a seguir esta idea de Simon. Pero también y en concordancia con esto de lo que yo les decía de la interfaz relacional, eh, es importante tener en cuenta lo que Simon llamaba la aceptabilidad, ¿sí? O el análisis de la aceptabilidad de una decisión, que no es ni más ni menos que esto que yo les decía recién. Todas las personas que de una o de otra manera, directa o indirectamente, van a ser afectadas por ese proceso de innovación, ¿realmente están involucradas en eso? Bien, avanzo. Dos referencias metodológicas. La primera es aquello que hoy día se conoce o se menciona habitualmente como design thinking. ¿Qué significa esto de el design thinking? ¿Cómo se llama? O si lo quisiéramos traducir, sería algo así como el llamado pensamiento de diseño. ¿Alguien escuchó alguna vez esta expresión, pensamiento de diseño? ¿A alguien le suena familiar esta expresión pensamiento de diseño? No, yo no. No, nadie. En Básico. castellano nunca, en inglés sí, pero no sé bien a qué se refiere bien. Ok, Mario, Va, ok, vamos a explicarlo muy sencillo. El concepto de pensamiento de diseño, de design thinking, como decíamos recién, se vincula directamente con que el proceso de innovación, más que una cuestión lineal, es una cuestión circular. ¿Qué significa esto? Esto que decíamos del testeo, del vamos y venimos, ¿sí? Esto es una cuestión fundamental. Genero la innovación, la testeo en la realidad, vuelvo para atrás, la ajusto, vuelvo a testear, la ajusto hasta que tengo la versión definitiva. Y esto que llamamos pensamiento de diseño, design thinking, involucra o considera especialmente es la participación del cliente. Cuando hablamos de cliente en esto, insisto, no necesariamente hablamos del cliente en términos comerciales. Si se trata de una innovación que afecta a la funcionalidad comercial de la empresa, sí estaríamos hablando del cliente. Pero si se trata, por ejemplo, de algo que tiene que ver con la logística de entrada, con el sistema operativo, nuestro cliente bien podría ser un proveedor, un distribuidor, nuestros propios empleados. ¿De qué se trata esta idea de involucrar al cliente en el ciclo de desarrollo de la innovación? Participarlo. Por ejemplo, si habláramos de una innovación comercial, decir, involucrar al cliente en esto. Che, estoy probando estos nuevos productos, ¿sí? O estoy desarrollando este nuevo producto. ¿Por qué no lo probás y me contás si te resulta? Toma, te doy un prototipo. Vení, te invito y te muestro lo que estoy haciendo a ver qué te parece. ¿Cómo lo verías?
Ese proceso iterativo, ¿sí? Que es en realidad el centro, les voy a mostrar un gráfico, ¿sí? Donde lo van a ver más claramente, ese proceso iterativo también muchas veces es lo que se llama el proceso de co-creación o de creación colaborativa o de creación cooperativa. Es decir, involucrar en el proceso de desarrollo aquellas personas que en definitiva van a ser destinatarias, usuarias, clientes, pongan el nombre que quieran de ese proceso una vez que esté consolidado. ¿Sí? Involucrar tempranamente en el testeo de aquello que queremos hacer a los beneficiarios. Y esto puede darse en cualquier terreno. Insisto, si yo estoy desarrollando un nuevo producto, poder hacer llegar el prototipo para que lo prueben a mis clientes o invitarlos a que los prueben y tener un feedback inmediato de cuál es su impresión. Si estoy tratando de generar algún tipo de modificación dentro de mis procesos operativos, como yo les decía, involucrar a algún distribuidor, involucrar según de lo que se trate, algún proveedor. Siempre buscar un espacio de co-creación durante la etapa del testeo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, sí. ¿Sí? Te va a causar gracia, ¿no? El otro día en la convención anual de comercialización, yo te nombré varias veces, porque tuve la suerte de participar con Juan Manuel López. Y justo decía que lo que me dio la UAI, la universidad, la carrera de grado, fue Sí. ponerle nombre y apellido a las cosas. Y vos sabés a lo que me dedico, y yo hago constantemente design thinking y ni sabía que se llamaba así. O sea, Exactamente. nosotros constantemente hacemos prototipado 3D para mostrarle a Claro. los clientes o potenciales clientes si les Pro- gusta el producto. Por ejemplo, prototipo, testealo, probalo, te gusta, no te exacto, gusta. Exactamente. por ejemplo, a la venta por catálogo. ¿Le llevas una muestra? Sí, sí, me encanta, tráemela lo mejor posible para sacar fotos, porque ellos proyectan a 4 meses. Hoy les llevo prototipos, si yo llego con el molde en 4 meses, ya tengo producto vendido. Pero no Obviamente. sabía que se llamaba eso. Así. Pero esto, insisto, sí, claramente se refiere a eso, Víctor. Pero esto, insisto, más allá de un producto en sí, desde el punto de vista comercial, lo podemos hacer con cualquier aspecto del desarrollo del negocio, ¿sí? Que nosotros queramos. ¿Qué es? Vuelvo a insistir, el concepto es diseño, un prototipo, testeo, involucrando a quienes van a ser destinatarios de ese producto una vez acabado, modifico, corrijo, vuelvo a testear, vuelvo a involucrar. ¿Sí? Ese es el ciclo de esto que llamamos design thinking. Hay un principio fundamental que yo se los mencionaba, ¿sí? Que podríamos decir representa la filosofía del pensamiento del diseño y por qué lo planteamos de esta manera. Que algunos autores contemporáneos que trabajan sobre esto de la innovación, de la gestión de la innovación, lo expresan de esta manera. Algo que yo les decía hoy cuando hablábamos del perfeccionismo y eso, cuando hablábamos del ensayo y error. ¿Querés innovar? Tenés que equivocarte. ¿Sí? La principal fuente de aprendizaje, principal fuente de aprendizaje para generar innovación es equivocarse. Y el concepto en esto, que de alguna manera también lo fuimos sugiriendo cuando hablábamos recién de los principios estratégicos, pero que es algo muy clásico de este modelo de implementación que llamamos design thinking, es este concepto. Equivócate rápido, equivócate barato. ¿Prototipa para qué? Para descubrir lo más tempranamente posible los errores que estás cometiendo y poder modificarlos antes de generar una consolidación, un lanzamiento más rápido, antes de comprometer más recursos o antes de escalar. Equivócate rápido y equivócate barato, y esto tiene que ver con lo que decíamos de comprometer los mínimos recursos disponibles en esto. De alguna manera el ciclo,
¿sí? Lo vemos acá en este otro, esto que les contaba recién, ¿sí? Decimos, bueno, ¿cómo es todo el ciclo de esto que llamamos pensamiento de diseño? Bueno, obviamente, si lo quieren, arrancamos desde esta idea de observar, de entender, tratar de interpretar lo que está pasando, de encontrar, como decíamos el otro día, que hoy lo repasamos, el por dónde buscar, por dónde se está, por dónde está pasando la cosa, por dónde puedo encontrar mecanismos para generar diferenciación, poner un nivel de foco en algo, esto lo decíamos, generar alternativas, toda la etapa de idear, pero después esta triada de cuestiones que hacen bien a la implementación, que es prototipar, testar, implementar en escala reducida para aprender. Y esto es un ciclo permanentemente iterativo. Acá tienen ese diseño circular del cual yo les estaba hablando, ¿no? Sí, bueno, yo tengo determinados requerimientos que quiero cumplir, diseño un prototipo, lo desarrollo en un mercado de prueba, lo testeo, vuelvo a desplegar los requerimientos, reviso y nuevamente este ciclo se está repitiendo permanentemente, ¿sí? La idea de un proceso de design thinking, de todas maneras, esta secuencia de prototipar, testar, implementar y esa idea de la co-creación de la que estábamos hablando, arranca o se define en esta idea de idear, ¿no? Para hacer, a ver, entendámoslo de esta manera, para hacer todo esto, para llevar este mecanismo, o este mecanismo, yo diría que vamos a ver dos grandes metodologías, dos grandes mecanismos. Este mecanismo de design thinking es ideal para cuando estamos pensando en algún tipo de innovación disruptiva, es decir, cuando necesariamente vamos a tratar de generar algo totalmente nuevo. El pensamiento de diseño como metodología se aplica mucho más a innovaciones disruptivas que a innovaciones incrementales, ¿sí? Porque fundamentalmente este circuito de testeo, prueba, aprendizaje, necesita una alimentación que es ese proceso de idear de lo que se me ocurrió. ¿Está claro esto que les digo? ¿Soy claro en esto que les digo? Sí. Perfecto. Pero alguno de ustedes me puede decir, bueno, pero pará un poquito. No es tan jodido el tema, no hace falta ese proceso de observar, de idear, ¿Por qué no puedo generar innovaciones de otro tipo? ¿Por qué no puedo suprimir el idear? Y de hecho esto lo decíamos de un principio, que no necesariamente implicaba tener gran actividad. Si yo quiero generar una innovación incremental pura, si yo quiero llevar a mi negocio cosas que ya existen, bueno, ahí tengo otra metodología alternativa que elude esta etapa del testeo, de la prueba, del ajuste, mucho más clásica ya a esta altura del partido, si bien no es tan antigua, ya tiene algún par de décadas encima, que es lo que se conoce como el benchmarking. ¿Escucharon alguna vez esta expresión benchmarking? ¿Saben de qué hablamos cuando hablamos de esto? Sí, ¿Alguien le suena? ¿Qué es, Mariano? sí, A sí. ver, ayúdame. Básicamente tomar la idea de alguien y mejorarla. Exactamente, ¿sí? Pero tenemos que hacer, es decir, en este caso nosotros estamos tomando un modelo ya existente en otra organización o inclusive a veces en otro sector, ahora vamos a hablar de eso, y tratar, en lugar de ese proceso, ¿sí? Tratar de generar un proceso de aprendizaje que en lugar de pasar por esta idea de testeo, prototipo, testeo, error, aprendizaje, prototipo, testeo, error, aprendizaje cruzado por la idea de la co-creación, yo sencillamente estoy tratando de llevar a mi negocio
algo que ya he visto probado en el mercado, insisto, puede ser en el mercado propio u otro, y recorrer, en este caso, este camino, ¿sí? En lugar de esa idea del del prototipo, testeo, aprendizaje, reformulación, seguir este camino, el camino de adoptar, adaptar, reformular. En el benchmarking, estas tres palabritas son críticas, ¿sí? En un buen mercado. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a lo primero, lo tercero, el reformular, de alguna manera responde a esto que decía Mariano recién. Mariano nos contó el final de la película, me parece fantástico, está bueno. Decir, bueno, tomo una idea que ya está, una idea que es de otro y la mejoro. Ahora, esta idea de tomo la idea de otro y la mejoro, no siempre es fácil de dar en un primer paso. Sobre todo esa idea de la mejora, sino que en todo caso hay que las más de las veces pasar por esas dos etapas anteriores de las que hablábamos, ¿sí? El adoptar y el adaptar. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre esta idea de adoptar y adaptar? ¿Por qué lo marcamos como distintas etapas? ¿Qué les suena a ustedes esto de adaptar y adoptar? Y a mí me suena más por el lado adoptar, adopto todo lo mismo que tiene mi competidor y adaptarlo, adapto a mi tamaño. O sea, tomo lo que tiene mi competidor, pero lo adapto a la estructura que tengo yo. O lo Sí, llevo a mi. sí, no necesariamente a tu estructura, o no únicamente a tu estructura, ni siquiera no necesariamente a tu estructura, sino fundamentalmente a tu cultura de negocios Exacto. y al tipo de Muchas negocio. veces, muchas veces lo que por ahí quiero adaptar de otro es un fracaso también, porque lo que siempre digo, en mi rubro, por ejemplo, Ujú. eh, hay mucho producto que no me gusta para nada, una cuestión subjetiva a mi pensamiento, que soy más de implementar el diseño industrial, y le funciona. ¿Por qué? Porque como me saco el sombrero con el constructor de este mate, que es el Mate Pampa, que es un amigo mío, es un conocido, el Sí, tipo hizo un negocio increíble por la habilidad comercial que tiene. Y no es una persona estudiada. O sea, Jorge de Torres se llama el dueño de Mate Pampa sí, y tiene una habilidad de venderte lo que no quieres comprar que pocas personas lo tienen. Pero el tipo tiene eso. Entonces, ¿para qué voy a hacer un producto que para mí me resulta súper fácil hacerlo si no tengo la habilidad comercial y sé que no la tengo? Entonces no voy a copiar algo que para mí es muy simple hacerlo, pero sé que no lo voy a vender y voy a claro. fracasar. Es cierto lo que decís y es algo que hay que tener muy en cuenta y es un riesgo muy importante, ¿sí? Aunque parezca obvio, es un riesgo muy importante en este tipo de instrumentos. Esta idea de el benchmarking es algo que hasta casi podríamos decir es bastante natural, ¿sí? Porque todos de alguna manera, en forma permanente, estamos mirando qué hacen nuestros competidores y ver a ver qué idea, qué sé yo. Pero yo les digo, muchas veces esto, amén de esto que dice Víctor, que rigurosamente es cierto, pero todavía aún, inclusive sin llegar a ese punto de, bueno, yo no tengo estabilidad, yo no tengo tal otra, cuando uno trata de hacer un benchmarking y se queda solamente en la primera etapa, ¿sí? O inclusive en la etapa de, cuando digo la primera etapa me refiero en el adoptar, ¿no? En el adoptar y a veces inclusive en el adaptar también, pero no se compromete en la reformulación, corre el principal riesgo, ¿sí? El riesgo más grande del benchmarking es este. Miren la figura. ¿Qué les sugiere esa figura? Entonces digo, eso que les mostré es el riesgo más grande del benchmarking.
¿Vieron la figura que les mostré? Les muestro de nuevo. No, no la vi yo, justo. Vamos de nuevo. A todos, ¿eh? Digo, este es el principal riesgo del benchmarking. ¿Qué les sugiere esa figura? ¿Por qué les digo que es el principal riesgo? Ambos son perros, ¿no? Son dos Sí, tipos de perros diferentes. sí. Y entonces, no, es un perro y un lobo, son cosas distintas de todas maneras. A ver, Mariano, ¿vos querías aportar El algo? famoso tema del caballito de mar, que te crees que sos un potro, pero sos un pescado. Exactamente. Bueno, vamos también por ese lado. Hay una tendencia que todos tenemos, ¿no? De, insisto, mirar a los competidores. Y uno muchas veces tiene la sensación de que va a poder generar una diferenciación real, que va a poder generar algo distintivo tomando algo que hizo el competidor. Y sobre todo lo que hicieron los grandes jugadores del mercado donde uno concurre. ¿Sí? Entonces, no sé, no, bueno, a ver, porque yo estoy en el negocio, no sé, que a vos se te ocurra, bueno, vamos a ver lo que hacen los grandes líderes porque en definitiva ellos lo tiran reprobado, retesteado, está exitoso, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, soy un cusquito que trata de imitar lo que hace el lobo. ¿Sí? Vuelvo a la imagen que les mostraba. ¿Sí? Soy un cusquito que trata de hacer lo que hace el lobo, pero sigo siendo un cusquito. ¿Eh? Nunca nos va a salir bien tratar de llevar a nuestro negocio algo que hacen los grandes jugadores de mi sector. Es un riesgo inmenso. ¿Sí? En términos de estrategias empresariales, esto es lo que algunos dicen el mini duplica. Trato de hacer lo que hace el grande en chiquito. No, lo que hace el grande en chiquito no es bueno. ¿Sí? Si yo no estoy en condiciones de tomar eso que hace el grande y adoptarlo, por esto esta diferencia que les decía hoy entre adoptar y adaptar, estoy corriendo un riesgo enorme, que es creerme que puedo llevar adelante la cacería como si fuera un lobo cuando soy un cusquito. ¿Sí? No lo voy a poder hacer nunca. Por eso en general, cuando se trata de hacer benchmarking de empresas grandes o empresas líderes, lo más sano es hacerlo con empresas de un sector distinto, ¿sí? De un sector distinto al nuestro, con empresas que se caractericen por ser líderes en determinados procesos, pero que no sean de nuestro sector. Y entonces el tema de adoptar queda tachado como etapa. Y la pregunta al momento de buscar el benchmarking es, ¿de qué manera puedo adaptar? ¿Sí? Como si yo dijera, quiero armar un servicio, no sé, me dedico a, supónganse, la educación no formal o la educación permanente. Me gustaría tener un sistema o implementar un sistema de membresías para mis clientes, etcétera, etcétera. Y entonces bien me podría decir, ¿cuál es el mejor sistema de membresías transversal de cualquier tipo de negocios, ¿sí? En el mundo, no necesariamente desde quienes se dedican a la educación no formal? Y supónganse que diga, bueno, a ver, no sé, pongo un ejemplo de algo que a mí me fascina y me fascinó siempre y me sigue fascinando. Mirá, para mí el mejor sistema de membresías o uno de los mejores sistemas de membresías en términos de redes de clientes, qué sé yo, es el que utiliza American Express. Y alguien me puede decir, che, pero American Express es una compañía que ofrece servicios financieros, nada que ver con el tema de la educación permanente. Bueno, no importa. Mi desafío es ver cómo puedo tomar la filosofía del sistema de membresías de American Express y
adaptarlo al particular sector de actividad en el cual me estoy moviendo. Eso es el benchmarking más sólido, porque si nosotros no transitamos rápidamente o inclusive abandonamos esa idea de la adaptación, ¿sí?, de la que hablábamos recién, el gran riesgo que vamos a estar corriendo siempre va a ser creernos que somos un lobo y somos un cusquito. Entonces, busquemos, ¿sí? Busquemos por otros lados que no sean el nuestro. ¿Está claro hasta acá? ¿Quedó claro esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Me gustaría, como les decía hoy, para jugar un poquitito, en este último tramo que nos queda, ver si podemos generar entre todos algún tipo de, algún breve ejercicio práctico, ¿sí?, que tenga que ver con algunas de estas cosas que decimos, fundamentalmente lo del testeo, la co-creación y ese tipo de cuestiones. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con hacer esto? Vale. Bueno, les voy a mostrar una imagen. ¿Qué es esta? Les voy a dejar unos par de minutos para que la recorran, para que la analicen. Y le voy a pedir, ¿sí?, vamos a tomar algún minutito más para que la miren, pero les anticipo, así la van pensando, le voy a pedir a cada uno de ustedes que elija de esta imagen 3 elementos y no más de 3 elementos. Agarren un papelito, si tienen a mano, si no en el teléfono, porque ahora lo voy a sacar, elijan 3 elementos de esta imagen. No tienen por qué estar relacionados, 3 elementos que les parezcan piolas, que les llamen la atención. 3 elementos cada uno. Me callo unos segundos más para que elijan. ¿Ya eligieron 3 elementos cada uno de ustedes? Todos, perdón, Rodrigo, ¿querías decir algo o simplemente Sí, estabas? Rodri, sí, ya elegiste, querías decir que ya Ah, elegiste. no, me confundí de reacción. No, no está bien, ya elegiste, Exacto, bien. sí, me confundí de Perfecto, no reacción, pasa, perdón. no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿todos tienen sus 3 elementos elegidos? Sí, miren que esta imagen de relleno la vamos a volver a ver más. ¿Todos tienen sus 3 elementos elegidos? sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que les cuento es lo que vamos a hacer ahora. Cada uno tiene sus 3 elementos. Tal vez algunos de los que ustedes eligieron sean coincidentes con los que eligió otro compañero o no. Bueno, forman parte de los riesgos. Lo que voy a hacer ahora, voy a dividir a este grupo, ¿sí?, a este grupo que formamos todos aquí, lo voy a dividir en 2 subgrupos. ¿Sí? Voy a armar 2 pequeños equipos de 4. ¿Me siguen? Cada uno va a llevar, ¿sí?, cada uno va a llevar, y por eso la imagen ya no la muestro más, cada uno va a llevar a ese grupo al cual va a pertenecer los 3 elementos que eligió como insumo. Y lo va a juntar y va a ser un único inventario con los elementos que seleccionaron todos. ¿Hasta acá me siguen? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Sí,
repasemos, dijimos, bueno, cada uno eligió 3 elementos, los tiene ahí en su listita. Ahora nos juntamos en 2 grupos de 4, cada uno lleva a su grupo los 3 elementos que tuvo y todos hacen así. Entonces, cada grupo va a tener un máximo de 12 elementos, probablemente sea menor porque debe haber elementos que coincidieron. Ole, ¿sí? Lo más probable es que uno y otro grupo tengan entre 7 y 10 elementos, alguno tal vez tenga los 12, ¿sí? No importa, aún los que tengan menos les va a servir. Entonces lo primero que van a hacer, vamos a tomar los elementos, el total de elementos que tiene cada grupo, y cada grupo va a elaborar en un tiempito que les voy a dar una idea de un nuevo producto que tenga que ver con combinar algunos de esos elementos que tienen. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si yo tengo un patito y el otro tiene un murciélago y este otro tiene un reloj y aquel un martillo, bueno, tengo que combinar algunos de esos elementos para generar un concepto de negocio que sea novedoso. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Estamos en la fase de idear. ¿Mm? Como no tenemos la posibilidad de hacer un prototipo formal, vamos a desarrollar, sí, un concepto, ¿sí? Un concepto de producto. No quiero avivar a nadie, pero como si yo dijera, voy a inventar un reloj despertador que tenga forma de patito y donde el patito utilice en lugar de una alarma un martillo de juguete para despertarnos dándonos golpecitos en la cabeza. No importa qué tan descabellado les parezca, pero ese sería un concepto de producto que yo generé combinando algunos de los elementos que tengo en el grupo. ¿Está claro hasta acá lo que van a hacer? Sí. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió lo que va a hacer? Bueno, cada grupo, cada uno de los grupos va a generar su concepto de producto. Transcurrido un lapso inicial donde les voy a pedir a cada grupo que genere ese concepto, nos vamos a juntar nuevamente todos y cada uno de los grupos le va a tratar de, no de vender, sino va a tratar de pedirle al otro grupo que le dé ideas para mejorar ese concepto inicial. ¿Sí? A propósito de lo que decíamos recién de la creación, ¿no? Vamos a imaginar que el otro grupo lo vamos a hacer cruzado, es nuestro cliente en esto y vamos a tratar de involucrarnos en la co-creación. No podemos presentar un prototipo, pero sí le podemos presentar un concepto de producto. Vamos a transmitir ese concepto. Vamos a escuchar lo que nos dice, ¿sí? Así se van a cruzar los dos grupos, y después vamos a tener otro tiempito para, con alguno de los elementos que nos quedaron, poder generar alguna modificación que se aproxime a lo que nos demandó, nos co-creó, nos sugirió el otro grupo de usuarios. ¿Se entiende lo que van a hacer? Y lo vamos a ir igual repasando en cada etapa, pero ¿se entiende cuál es el concepto general de lo que vamos a hacer? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es cada uno tiene sus 3 elementos, vamos a dividir los grupos, ¿sí? Vamos a crear 2 grupos y con ese inventario de elementos que cada uno tiene, van a tener 15 minutos, ¿sí? Cada uno de los grupos para, combinando algunos de esos elementos, crear un concepto de producto que sea novedoso, para después testear con el otro grupo y viceversa. Esto es lo primero que van a hacer. Van a tener 15 minutos para crear un concepto de producto novedoso que surja de la combinación de algunos de los elementos que cada uno fue reservando y que entre todos juntaron. ¿Está claro esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera etapa? Sí. Bueno, listo, los mando a los grupos. Tienen 15 minutos para crear el concepto. Chau. Hasta luego.